que están presentes en esta mañana. Clamen al Señor y rueguen al Señor que lo que estamos estudiando quede en la mente de ustedes memorizado y entendido, que ustedes puedan observar qué es lo que nos enseña Apocalipsis y que quede también en la memoria de ustedes que Apocalipsis no está cronológicamente escrito. Por eso quiero decir que no está en el orden del primer acontecimiento, en su orden hasta llegar al final, sino que nos narra y nos lleva hasta cierta parte y se regresa otra vez para tomar otro punto y así sucesivamente. Y que muchos de estos acontecimientos suceden a la vez. Así que es importante para nuestro estudio, para que entonces podamos entender. Ya en el versículo 6, desde la ascensión de Cristo a la diestra del Padre, nos traslada en la historia del libro de Apocalipsis que nos está enseñando y nos lleva del versículo 5 del arrebatamiento de Cristo a la diestra de Dios Padre a la huida de la mujer al desierto, de la huida de la iglesia al desierto. Y entonces aquí en el versículo 6 deben en su anotación colocar primero el 14 y después el 6. Ahora, ¿por qué? Porque al mirar en el orden se encuentra que en el versículo 14 se le dan alas a la mujer y el verso 6 huye. Ahora no puede haber la huida de la mujer al desierto sin haber sido lanzado Satanás por tierra. En el versículo 7 se encuentra que hay en el cielo una batalla del dragón, o sea, de Satanás, con sus ángeles, y Miguel, que es el príncipe de los ejércitos de Jehová Dios, el que comanda las 2/3 partes de ángeles en el cielo. Entonces un enfrentamiento y Satanás es echado por tierra. Cuando Satanás es echado por tierra, ahí es donde encontramos que después de señalar esas partes, entonces dice que desciende con furia, airado, y lo primero que hace es perseguir a la mujer. Entonces vamos a observarlo parte a parte y como vemos era esta parte de estudio sencillamente de recuento para que cada hermano esté mirando en su Biblia y haciendo sus anotaciones para beneficio en su vida espiritual, en el conocimiento del Señor. Ahora pasamos a lo que es el versículo 6, ya que está diciendo que la mujer huye al desierto. Ahora, al observar que esta mujer es la iglesia que está preparada, entonces tenemos que ir a Mateo 25, donde nos presentan una parábola sobre 10 vírgenes. Y esa parábola se ocupa de presentar a esas 10, 5 de ellas prudentes y 5 fatuas, o sea, imprudentes.
Las que son prudentes es porque, además de ser vírgenes, tener sus vestiduras blancas, tener la lámpara, cada una entonces se ocuparon de colocar en cada lámpara aceite, que ese aceite tipifica la unción del Espíritu Santo, como lo tipifica en el Antiguo Testamento, en que estaba el candelabro y estaba con sus 7 lámparas encendidas, y que el aceite nunca podía faltar. Ahora, cuando nos habla de esas 10 vírgenes, esas 5 prudentes es la que se ocuparon no solamente de ocupar el lugar como vírgenes, tener sus vestidos, tener sus lámparas, sino colocar el aceite. Las otras 5, todas ellas vírgenes, todas vestidas igualmente de vestiduras blancas, y todas tenían sus lámparas. Pero la necedad de ellas consistió en que se descuidaron y no colocaron aceite en sus lámparas, es lo que señala la historia. Sin embargo, eso que está relatado allí está relatado para el futuro, pero también abarca nuestra vida, que debemos nosotros tener el aceite que tipifica el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recordar que la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu, el tal no es de Cristo. Y que el Espíritu en la vida del creyente es el que hace que la naturaleza de Dios, que es la naturaleza divina, esté en la vida de cada hijo de Dios. Pues sin ese ADN de Dios no seríamos hijos de Dios. Nos identificamos con Dios como hijos porque tenemos el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, claramente dice que el tal no es de él. De manera que el Espíritu Santo, la Biblia nos señala que se puede contristar cuando alguna persona peca, y también puede salir de la persona cuando la persona o blasfema o se vuelve al pecado o vive una vida de apariencia que es cristiano y está participando de lo del mundo como las demás personas. Por eso es importante tomar en cuenta eso. Ahora, ¿cuánta necesidad hace falta? Es decir, la necesidad de instrucción, de la preparación de la iglesia, de ser llenos del Espíritu Santo, de buscar el bautismo del Espíritu Santo, pero no que llegue el día que recibió el bautismo y después descuida su vida, porque entonces de nada serviría. No es sencillamente buscar tener la experiencia de hablar en lenguas porque recibe el bautismo del Espíritu Santo, sino continuar, porque Pablo dice en 1 Corintios 14, entonces el verso 14 y el verso 15, allí habla de 2 maneras de orar. Dice que pues oraré con el entendimiento, es usando nuestros sentidos, y oraré con el Espíritu, es donde ya el Espíritu nuestro es el que toma esa parte por la unción que el Espíritu Santo ha colocado, y es donde se ora en otras lenguas, se canta también en otras lenguas, que el entendimiento de nuestra alma no lo entiende, ni los que oyen no lo entienden, a menos que Dios les dé la interpretación de ello. Que ello todo está
y la doctrina que estudiamos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y por eso cada área doctrinal es importante conocerla. Y es el deber de cada pastor, donde quiera se encuentre, de predicar la verdad y de ocuparse de enseñar la verdad y enseñar a la grey la doctrina y cómo estar delante de Dios para tener derecho a entrar a la patria celestial. Porque la Biblia dice que nada sucio entrará, sino los lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Así que cada creyente debe tener su vida limpia, llena del Espíritu Santo, obediente a Dios, y no como de aquí mismo, de la grey. Hay alguien que sencillamente ha llegado a la determinación que no puede dejar el uso del pantalón. Y pasa a negar que, ay, dice así, pero yo no lo veo. ¿A qué está destinada esa persona? Porque los abominables, dice la Biblia, que estarán ¿dónde? Fuera. Y es Dios el que habla. Así que sea quien sea, cualquier dama que se niega a dejar lo que Dios dice que es abominación, pues acepta la condenación. Y lo terrible es que al morir ya no hay esperanza para venir a arreglar las cosas, aunque llore y se lamente, pero ya es demasiado tarde. Así que después de la muerte ya no puede venir a arrepentirse, porque es mientras se vive en el cuerpo que tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. Y por eso la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Y la orden de Dios es hablarles, escuchen o dejen de escuchar. Entonces le fue dicho por Dios al profeta: sabrán que hubo profeta en Israel, sabrán que hubo quienes predicasen las iglesias, pero si los que están para predicar no enseñan la verdad, entonces la grey, por falta de la verdad ser enseñada, muchos se pueden perder, a menos que cada creyente observe al leer la Biblia lo que dice la palabra y le obedezca a Dios, aunque no le enseñen donde está congregándose. Por eso es importante. Y de aquí encontramos que el texto nos dice en manera clara qué es lo que nos dice: y la mujer huirá al desierto, donde tiene aparejado de Dios, para que allí la mantengan cuando llegue 1260 días, que contados o divididos por 30 nos da exactamente 42 meses, y 42 meses nos da 3 años y medio. Así que eso nos lleva a confirmarnos que la tribulación, o sea, la gran tribulación, es de 3 años y medio. No es como dicen muchos falsos predicadores, y lo digo en la autoridad del Señor, que son falsos porque enseñan lo que la Biblia no dice. Y dicen que son 7 años de tribulación. Eso no está escrito en la Biblia. Habla de la última semana de Daniel, y esa última semana comienza con la resurrección de Cristo hasta su venida.
Entonces, la mitad de la semana es destinada al tiempo de la gracia en la cual estamos. Al terminar ese tiempo de la gracia, entonces comienza la grande tribulación, o sea, cuando Satanás comienza su tiempo de reinado sobre la tierra, y que serán días de total apostasía, de total oposición a lo de Dios, y que los cristianos que queden, la iglesia que quede, pasará por esa tribulación, y solo los que confiesen el nombre de Cristo y no se dejen marcar por la bestia, entonces estos serán salvos. Los otros que prefieran que no los maten y por eso adorar a la bestia o recibir la marca, se pierden. Así lo dice la palabra de Dios, como lo hemos de leer en la palabra del Señor. Ahora, la mujer que huye al desierto es levantada junto con todos los que han muerto en Cristo y morirán hasta la venida del Señor, los que van a morir en la grande tribulación. Entonces, allí estará la mujer en el desierto, y encontramos ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, donde nos habla y dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora escuchen bien lo que dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay muchos tópicos de mirar. Primero, que al ser levantados los que han muerto en Cristo, a ese grupo de los que son levantados se unen los que están viviendo en el cuerpo. Ahora, de la grande tribulación no va a quedar ningún cristiano vivo, porque el anticristo les dará muerte. Entonces, ¿cuáles son los que Pablo dice nosotros que vivimos? La mujer que huye al desierto. Los que en el momento que el diablo es echado por tierra y comienza la persecución a la mujer que es la iglesia, esta que está ungida, llena del Espíritu Santo y en vida de rectitud y de santidad, en la que huye al desierto, dice el verso 6 que huye, pero el verso 14 de Apocalipsis dice que se dan dos grandes alas para que de la presencia de Satanás huya al desierto. Entonces notamos, en el verso 14 se le dan las alas, y el verso 6 habla de su huida. Esto es cuando Satanás comienza a la persecución. Pero la iglesia que no está ungida por el Espíritu Santo, que no está viviendo como debe vivir, que es lo que apreciamos y observamos ahora, que el 90% de las iglesias llamadas cristianas están viviendo tiempo de apostasía. O sea, que no viven la vida cristiana, viven comúnmente. La diferencia es que se congregan y hay grandes multitudes en las iglesias, pero la mayoría de predicación allí es específicamente la siembra,
Y el deseo de los que están al frente de los pastores es adquirir dinero, no realmente la salvación de las almas. Y hay algo que quizá muchos hermanos no se han dado cuenta, que esas iglesias de grandes multitudes se llenan por los programas que presentan. Hay baile, música pagana, muchos programas que presentan, hallazgos, otras cosas que dan allí para entretener, pero en eso que ellos hacen no invitan a aceptar a Cristo, no los invitan. Anoche teníamos, anoche fue una, no sé si es señor o señorita, una amiga de la hermana Angélica, que vino. Y aquí ella aceptó al Señor. Le estoy hablando y aceptó al Señor. Entonces ella asistió a una de esas iglesias, oyó la predicación, oyó lo que quería hablar, pero no hubo invitación a aceptar a Cristo. Entonces en el mensaje tampoco se habló de la necesidad de aceptar a Cristo. Y entonces hay multitud. Pueden haber 2.000, 3.000, 5.000, posiblemente 10.000. Pero ¿cuántos son redimidos? ¿Cuántos viven para Dios? Multitud. Y creen ser la iglesia del Señor porque hay muchos. Y por eso creen tener la bendición de Dios y ellos critican cualquier lugar pequeño. Pero el Señor no está en un lugar presente por la multitud que haya, sino porque se vive para Él, se le adora a Él, se enseña la verdad de Dios, se busca del Señor y está la unción del Espíritu Santo. Esa es la razón, que haya un pueblo que le adora, que le sirve, le glorifique y le ensalce. Esa es la parte que si nosotros nos reunimos y no venimos para adorar a Dios, no servimos a Dios, pues estaríamos en lo mismo. Así que la parte importante es, como iglesia, buscar a Dios como iglesia, entonces vivir la vida cristiana llenos del Espíritu Santo, clamando al Señor, teniendo la responsabilidad. Y es aquí la parte, mis amados hermanos. ¿Cuántos de mis hermanos al ayuno no asisten? Bueno, la mayoría porque trabajan. Pero ¿cuántos en la parte de la oración no asisten? Tampoco a la parte de la oración los días sábados tampoco asisten. Entonces quedaría la oportunidad de los domingos venir a tiempo a orar, tampoco. Entonces, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Y cómo estamos siendo preparados? Es individualmente que cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. Amén. Y el cristiano se distingue por la vida de oración. Así que es una de las partes importantes que encuentra uno como señal realmente de ser un hombre o una mujer de Dios. Yo tengo en mi memoria cuando fui por primera vez a Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo hace eso? Realmente
estuve por ese lugar. Por allá, posiblemente después del 60 o algo así. Pero estuvimos con mi esposa. Y de una iglesia que llegamos, entonces nos mandó el pastor y la esposa, enviaron a un hermano que nos diera un paseo por la isla. Y ese hermano que fue, desde que nos encontramos, subió al carro y todo, y nosotros subimos, todo el tiempo estaba hablando en lenguas. Y solo hablaba español cuando hablaba con nosotros y nos decía los lugares. Aquí está lo cual cosa. El resto ahí estaba hablando en lenguas. Todo el tiempo que fuimos, que eso fue bastantes horas, y regresamos. Entonces uno observa qué preciosa una vida de esas, porque está orando siempre, el espíritu de esa persona está adorando a Dios, y eso es algo importante. Entonces es la parte que cada hermano debe buscar tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Así que en lo que estamos mirando aquí, la iglesia que Pablo dice, nosotros que quedamos, porque él dice, nosotros que quedamos juntamente con ellos, o sea, con los que resucitan, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. Dice, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos nos está diciendo el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, que no nos dice que el Señor viene a llevar su iglesia al cielo, sino que dice que subiremos a las nubes a recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces es la parte importante que entender. Todos los que han muerto en Cristo y han de morir hasta el tiempo que el Señor venga, entonces cada alma de ellos va al cielo. Pero una vez que el Señor venga por su iglesia, el Señor no viene solo, porque aquí Él vendría a resucitar. El Señor viene con su iglesia y por su iglesia. Hay que unir la palabra por y con. Con y por. Viene con la iglesia que está en la presencia de Dios, todos los que han muerto en Cristo. Y luego, entonces, viene con la iglesia del Señor. Así que es importante que cada uno de nosotros entendamos estas palabras, porque al leer un texto bíblico tenemos que ocuparnos de cada palabra. Cada una de ellas nos está indicando algo, y ahí tenemos los pronombres, tenemos plurales, singulares, tenemos las preposiciones, tenemos entonces también, después de una preposición, el objetivo, tenemos también las conjunciones que se